Señor marchamos y su batallón poderoso es, y su gloria será vista en la tierra. Cantemos pues un canto de victoria, gloria a Dios, ganamos la batalla, no hay nada que nos pueda detener. Nuestro general es Cristo, seguimos hoy sus pasos, ningún enemigo nos resistirá. Nuestro general es Cristo, seguimos hoy sus pasos, ningún enemigo nos resistirá. Por el Señor marchamos y pues su poder es llave de victoria que nos lleva a poseer la buena tierra. Cantemos hoy un canto de victoria, gloria a Dios, ganamos la batalla, no hay nada que nos pueda detener. Nuestro general es Cristo, seguimos hoy sus pasos, ningún enemigo nos resistirá. Nuestro general es Cristo, seguimos hoy sus pasos, ningún enemigo nos resistirá. Nuestro general es Cristo, seguimos hoy sus pasos, ningún enemigo nos resistirá. Nuestro general es Cristo, seguimos hoy sus pasos, ningún enemigo nos resistirá. Nuestro general es Cristo, seguimos hoy sus pasos, ningún enemigo nos resistirá. Nuestro general es Cristo, seguimos hoy sus pasos, ningún enemigo nos resistirá. Ningún enemigo nos resistirá. Ningún enemigo nos resistirá. Amén. Amén. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Amén. Hermanos, buenas noches para todos. Hermanos, como todos los viernes, estamos reunidos para disfrutar de la palabra profética. La reunión ministerial, hermano, donde nuestro capitán, nuestro Señor, hermano, a través de su apóstol, hermano, nos lleva su palabra profética, para que como la iglesia sigamos siendo edificados, podamos siendo corriendo en una sola dirección, podamos hablar las mismas cosas y usted pueda sentir, todos podamos sentir una misma cosa. Amén. Antes de iniciar, hermano, ¿qué tal si colocamos esta comunión en las manos del Señor, en la presencia del Señor, para que esta noche sea el Señor hablándonos? Amén. Señor Jesús, oh Señor Jesús, oh Señor Jesús, oh Señor Jesús, oh Señor Jesús. Señor, aquí estamos, Señor. Señor, para recibir tu palabra. Señor Jesús, Señor, te colocamos este nuevo tomo, Señor, que inicia hoy. Señor, queremos que usted nos siga hablando, Señor. En esta noche su palabra sea dada. Que venga, Señor, como esa luz, Señor, a disipar toda tiniebla. Usted sabe, Señor, que nuestro deseo es seguir avanzando. Usted quiere que nosotros podamos practicar tu palabra. Señor, te ponemos, Señor, a todos estos profetas, estos canales en esta noche, para que seas tú hablando
a tu iglesia, Señor. Gracias, Señor. Bendice esta reunión. Bendice la familia de la iglesia. Amén. Hermanos, antes de iniciar, queremos recordar, hermanos, que iniciamos este nuevo tomo. La gloria sea para el Señor. Hermanos, la palabra profética, hermanos, no para, sigue avanzando, hermanos, y recordamos que la serie, entonces vendrá el fin, y el tomo es, Señor, revélame tu gloria. Amén. Repita ahí desde su casa, Señor, revélame tu gloria. Hermanos, estaremos disfrutando, hermanos, este tomo, hermanos, durante estos meses. Queremos animar a la iglesia, hermano, que cada tomo que usted llegamos, el Señor nos da, hermano, podamos rumiar, podamos, hermano, que no sea un tomo más, sino que sea un encargo de Dios para nuestras vidas, que podamos practicarlo, que no solamente se quede en el conocimiento, sino que pase a la práctica, porque el deseo del Señor es que podamos correr, amén. Hermano, el inicio de este tomo, la primera semana, la semana 1, el Señor nos habla esta semana un encargo, y el encargo es preparar el material para la edificación. Amén. Escriba ahí en el chat, hermano, repita desde su casa. Dice, preparar el material para la edificación. Hermano, y el Señor nos da un versículo que es uno de los versículos centrales de esta semana, y está en Ageo, capítulo 1, versículo 8. Dice, subí al monte y traé madera y reedificar la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Voy a leerlo nuevamente, amén. Espero que nos acompañen desde la casa. Dice, subid al monte y traed madera y reedificar la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Hermano, iniciando esta semana, el Señor nos mostraba la incumbencia que Dios ha dado a la iglesia. Él nos ha dado, hermano, la incumbencia de traer personas, traer como materiales para la edificación de la iglesia. Hoy, hermano, Dios le ha dado las llaves del reino de los cielos a la iglesia. Le ha dado también la responsabilidad, hermano, de predicar el evangelio del reino. Y no solamente de predicarlo, sino que podamos también practicar la palabra. Hermano, todo esto lo vamos a estar desarrollando en esta noche. Pero, hermano, el Señor nos enfatizaba. Dios le ha dado la incumbencia, le ha dado a usted la incumbencia de traer materiales para la edificación de la iglesia. En Ageo 1, versículo 8 que acabamos de traer, cuando dice, trae madera, hermano, se refiere a estos materiales. Trae madera, trae los materiales. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Hermano, con el fin de edificar la iglesia. Hermano, ¿dónde encontramos estos materiales? El Señor nos mostraba de manera muy práctica, hermano, que estos materiales están en las calles. Hermano, están en nuestra familia. Hermano, están donde nosotros estemos, trabajando, transitando en la ciudad. Están los materiales, hermano. Y en nosotros nos compete en traer, hermano, la madera. ¿Para qué? Para reedificar la casa. Hermano, y Dios nos ha dado, hermano, el colportaje dinámico, hermano, nos ha mandado a la calle. Dios nos ha mandado a la calle a algunos hermanos. No, Dios ha mandado a la calle a la iglesia, hermano, y no solamente es un día específico. Todos los días Dios nos ha dado la responsabilidad de llevar el evangelio del reino, hermano, y Dios nos ha dado, hermano, que nosotros día tras día tengamos las experiencias, hermanos, de llevar el evangelio del reino a las personas. El Señor decía algo muy importante. Debemos ir al Señor y Él nos capacitará para traer materiales para la edificación del reino. Hermano, para traer estos materiales, hermanos, debemos ir al Señor. Debemos, hermanos, buscar la presencia del Señor. El Señor nos decía que si nosotros no estamos en la presencia del Señor, si nosotros no vamos al Señor, hermano, no estaremos preparados para salir a la calle, porque no va a haber encargo, no va a haber amor, no va a haber misericordia para las personas, hermano, no va a haber la responsabilidad, la incumbencia que Dios le ha dado a usted. Por eso, hermano, nosotros necesitamos ir a la presencia del Señor. Debemos ir al Señor, hermano, y Él nos capacitará.
Hermano, esto es un asunto donde Dios nos capacita. Él es quien nos perfecciona a nosotros. Hermano, cuando salimos a la calle, hermano, hemos experimentado temor, miedo, algunos penas, no sabemos. Y es así, hermano, y es verdad, no sabemos nada, nos enredamos cuando abordamos a una persona. Pero hay algo que está sucediendo, hermano, y es donde están los milagros que están aconteciendo. Los milagros que donde se está trayendo la madera, estos materiales para la edificación. Hermano, es solo por obedecer la palabra del Señor. En la obediencia, hermano, están aconteciendo milagros. Hoy nosotros necesitamos ser sencillos cada día, humildes, pobres en espíritu. En reconocer, hermano, que necesitamos buscar las maderas, traer las maderas, ir a esos materiales que se encuentran en la calle. Hermano, y el Señor nos decía, debemos ir al Señor nuevamente. Y Él nos capacitará para traer materiales para la edificación de la iglesia. Y nos decía, pues los cepevistas y los colportores han trabajado incesantemente en las calles, amén, a fin de traer los materiales para la edificación de la iglesia. Hermano, aquí es importante algo y son las herramientas. El CP, hermano, es muy crucial para que la edificación se lleve a cabo con mayor intensidad. Se necesita del CP. Por eso Dios nos ha dado, hermano, la oportunidad en Colombia de abrir nuevamente el CP, hermano, para ser perfeccionado, no solamente para jóvenes, sino para mayores también. Tengan esta experiencia, hermano, de ser perfeccionados. También nos ha dado el colportaje dinámico, con mayor intensidad, hermano, porque es por medio de estas herramientas que podemos traer la madera. Ahora nos ha dado el expolibro, hermano, con este fin también, hermano, de tratar, hermano, de acaparar, de alcanzar la mayoría de personas por medio de la vida divina del Señor, hermano, por medio del evangelio del reino, hermano, porque Dios, hermano, está apresurando su venida. Hermano, y en Ageo 1:8, hermano, la frase, subí al monte y trae madera, el Señor, hermano, enfatizaba algo aquí. Yo quiero leerlo en la página 8, dice, la frase subí al monte y trae madera significa que el ciclo de la predicación del evangelio aún no ha concluido. La puerta de la salvación está abierta, amén. Sin embargo, un día esa puerta se cerrará. Hermano, ¿qué nos lleva a esto? A aprovechar las oportunidades, hermano, de salir a la calle. Orar por las personas. Con él, puedo orar por usted. Puedo orar por usted. Hermano, Dios nos está llevando ahora a quitar el seguro, quitar el pin de la granada. ¿Por qué? Porque en la semana, hermano, ese seguro no nos permite decir, puedo orar por usted. Nuestro corazón está cerrado, está asegurado. Y este corazón, hermano, no nos deja expresar la misericordia del Señor, tener compasión por las personas. Hermano, recuerde, preparar el material para la edificación. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Aleluya. Para seguir entendiendo esta porción de la palabra, necesitamos, hermano, conocer a Dios. Y para conocer a Dios, necesitamos ir a Cristo. Y para conocer a Cristo, necesitamos tener un vivir de iglesia saludable. Este vivir de iglesia normal, en el cual el Señor nos muestra que no es, la iglesia es un edificio orgánico, un edificio en el cual cuyos materiales no están esparcidos. Estos materiales están unidos, están acoplados a la palabra profética que el Señor viene hablando. Y el deseo de Dios es que tengamos este vivir normal en la iglesia. Y así la puerta del Hades no podrán prevalecer en ella. Por eso necesitamos, hermanos, ver que la iglesia es el lugar de perfección que el Señor nos tiene para crecer en vida y madurar independientemente en nuestro diario vivir. Pero necesitamos ver que en el vivir de la iglesia necesitamos
ver de que si la tenemos de una manera normal, las cosas negativas no podrán aparecer. Señor Jesús. Pero necesitamos mirar, hermano, que si en nuestra carne y en nuestra alma le abrimos puerta a esto, hermano, habrá estorbo en la edificación de la iglesia. Señor Jesús, por eso el Señor nos muestra en este día que Él quiere que nosotros permitamos el trabajar de Él en nosotros. Y la manera de ver ese trabajar del Señor en nosotros no es tanto lo que nosotros hacemos para el Señor, sino cuánto el Señor gana en nosotros. Por eso cuando salimos a la predicación del Evangelio, cuando salimos, Señor, a practicar esta palabra saludable, esta palabra profética que Él nos está dando por medio de las herramientas, hermanos, no es lo mucho que hagamos, sino lo que el Señor gana en nosotros. Y así permitiremos que Él trabaje. Pero también hay algo muy especial, hermano, que el Señor decía, que conozcamos a Dios, necesitamos ir a Cristo. Y para conocer a Cristo necesitamos tener una vida saludable de iglesia. Porque la iglesia es con la que Dios cuenta. Dios depende de que la iglesia en estos momentos complete su obra aquí en la tierra. Pues Él actúa cuando la iglesia hace su voluntad. Cuando la voluntad de la iglesia en nosotros se une a la voluntad de Dios, Dios actúa. Por eso Él desea mostrarnos en esta mañana, en esta noche, algo muy precioso. Hermano, es lo que le mostró a Pedro en Hechos 2. En Hechos 2, Él usó a Pedro, pero antes estaban reunidos los 120 y ellos esperaron reunidos, ¿qué? La llenura del Espíritu Santo. Por eso el deseo de Dios es que cada uno de nosotros, cuando estamos conectados, cuando tenemos un ambiente de vida de iglesia, necesitamos esperar y practicar la llenura del Espíritu Santo para que el Señor comience a trabajar en nosotros. Y para salir a la calle necesitamos estar en ese ambiente de vivir de la iglesia. Entonces, cuando estaban reunidos los 120, el Señor comenzó a actuar. Pero algo que quiere el Señor mostrarnos es lo que hizo Pedro. En el versículo 14 de Hechos 2, Pedro se levantó. Aleluya. Hermanos, nosotros para salir a la calle, para predicar la palabra del Señor, necesitamos que levantarnos. Y Pedro se levantó y comenzó a predicar la palabra del Señor. ¿Usando qué? Lo que él habló en Mateo 16, 18 y 19. Dice, y a ti te daré las llaves. Aleluya. Y a ti te daré las llaves. Miremos y tengamos en cuenta algo. Aquí la palabra llave está en plural. Amén. Por eso, cuando Pedro se levanta en el versículo 14, él predica la palabra ¿a quién? A los judíos. Aleluya. Por usar la llave de la predicación, Pedro abre la salvación ¿a quién? A los judíos. Aleluya. Y ahí comenzó, hermano, la llave a actuar. No solamente se usó la llave de la predicación, sino que también se usó la llave de una práctica saludable que el Señor nos tiene, que es invocar el nombre del Señor. Hermano, cuando invocamos el nombre del Señor, hermano, el Señor trabaja en nosotros. Y sigue mostrando el Señor algo muy interesante, en la cual mi persona que está aquí al frente, compartiendo, hizo parte de eso que sucedió en Hechos 10. Y ustedes también hacen parte de lo que sucedió en Hechos 10. ¿Qué sucedió en Hechos 10? Que el Señor a través de Pedro usó otra llave en una reunión de casa. Aleluya. Hermanos, esta llave se usó en una reunión de casa. Y la casa era la casa de Cornelio, en la cual el Señor usó la predicación del Evangelio a los gentiles. Aleluya. Hermanos, y por eso me alegro. Porque por esa predicación que se hizo en esa casa, hermanos, yo estoy aquí, ustedes allá también están disfrutando de esta salvación que hubo por medio de usar esta llave. Señor Jesús,
Y seguimos mirando, hermano, que el deseo de Dios es que el Señor, cuando fue a la cruz, murió y resucitó, se hizo el Espíritu vivificante para ahora estar actuando en cada uno de nosotros. Jesús es el Señor. Aleluya, Jesús es el Señor. Siguiendo con el encargo, el Señor nos mostraba por medio de su palabra esas grandes revelaciones que recibieron los discípulos, que hoy también son nuestras. Cuando el Señor los llevó a Cesarea de Filipo, y vemos que en ese momento esas dos grandes revelaciones pudieron recibir los discípulos, era acerca de Cristo y la iglesia. Amén. Sin embargo, después que el Señor se les es revelada estas dos grandes misterios de Cristo y la iglesia, ahí el Señor de inmediato comenzó a hablarles que era necesario ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas. Pero al pasar después de todo esto, Él iba a ser muerto y iba a resucitar. El Señor les fue claro, les reveló también esta parte, porque era necesario para completar ese proceso. Sin embargo, ellos no entendieron muy bien esto, y en el versículo 22 al 23 de Mateo 16 podemos ver cómo Pedro se le acercó al Señor y dice lo siguiente: entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, hablando de Jesús, volviéndose dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Esto nos deja una lección, hermanos. Después que Pedro recibió esta gran revelación de parte del Padre, de que Cristo era el ungido, el Hijo del Dios viviente, era el Cristo, vemos allí que después sale con unos comentarios allí que estaban en contra de la voluntad del Señor. Él, en su parte buena, comenzó a reconvenir al Señor que esto no le sucediera, pero sabemos que si esto no sucede, si el Señor no va y cumple su propósito de morir, de resucitar, hermano, pues hoy nosotros no tuviéramos esperanza, no hubiera salvación para nosotros. Eso muestra, hermano, que a pesar de que podamos ser usados por el Señor, cuando estamos conectados a Él, el Señor nos mostraba también si nos desconectamos y si dejamos de, ahí de estar en la presencia del Señor, hermano, por un instante también podemos ser usados por Satanás, porque Satanás va en contra de la voluntad del Señor, va en contra de su plan, va en contra de lo que Él quiere, y el objetivo, hermano, es que su iglesia sea edificada. Después que la reveló, no es necesario revelarla, hay un propósito ahora y es edificarla. Y Satanás no quiere esto. Por eso necesitamos estar muy, muy concentrados, que el Señor nos ayude. La clave, como el Señor nos mostraba, hermano, es estar conectado en el Señor, invocando el nombre del Señor, disfrutando su palabra, meditando en ella. Hermano, en el momento que nos desconectemos, podemos estar hablando palabras contrarias a la voluntad del Señor. Y no eran palabras grotescas, no eran palabras, hermanos, amenazantes, eran palabras sencillas, pero que estaban en contra de la voluntad de Dios, del plan de Dios. Entonces, el Señor nos mostró la necesidad de estar conectado. Y ahí vemos que fue el alma de Pedro caída allí, que fue usada para precisamente estorbar el plan de Dios. Inmediatamente después que el Señor expresa eso, reprende a Satanás, ¿sí? Dice el versículo 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, después que tiene esa conversación con Pedro: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Entonces, hermanos, el Señor desea que le sigamos. Y seguir al Señor
es en el vivir de la vida de la iglesia, estando involucrados en la vida de la iglesia. Amén. Sin embargo, para seguir al Señor, si seguimos al Señor, como Él dice, ahora como lo vamos a manifestar aquí de acuerdo a las Escrituras, el resultado será la edificación, porque el Señor quiere, en medio del vivir de la vida de la iglesia, que seamos edificados. Amén. Sin embargo, ¿cómo podemos seguir al Señor? Bueno, el Señor nos muestra que hay una manera de seguir al Señor y es negándonos a sí mismo y tomando la cruz. Hermano, esto no es fácil porque ya va en contra de nuestra voluntad. El Señor tiene una voluntad, pero nuestra voluntad debe alinearse a la voluntad de Dios. Amén. Entonces, corremos un peligro. Si no estamos conectados en el Señor, seguramente nuestra voluntad se desalinea, ¿sí? Por eso el Señor recalca la necesidad de estar allí poniendo nuestra mente en el Espíritu. Amén. Entonces, la voluntad nuestra debe estar alineada a la voluntad del Señor. Cuando no está voluntad, es necesario que nos neguemos a nosotros mismos, tomemos la cruz y el resultado será seguir al Señor. El Señor nos mostraba que la cruz, hermano, no es para causar sufrimiento, la cruz es para matar. Esto quiere decir que se anula allí, sea bueno o malo el sentimiento, hermano, todo lo que venga de la vida del alma, de esta alma caída, hermano, es anulado, es amortecido allí y prevalece la voluntad del Señor. Amén. Nuestra voluntad se une al Señor. Y en la práctica hemos experimentado todo esto. Amén. Cuando estamos unidos al Señor, hermanos, cuando estamos en la presencia del Señor, somos uno con su dirección, somos uno con su voluntad. Pero cuando nos desconectamos, hermanos, somos estorbo. Nos quejamos. Sea bueno, sea malo, tengamos razón o no, estamos estorbando lo que el Señor quiere. Entonces, lo que Dios quiere, hermano, eliminar son estos dos animales que están prefigurados por Behemoth y Leviatán, que se esconden en el alma. Esta alma el Señor la necesita, pero un alma, hermano, vitalizada con la vida de Dios, es decir, que salga de esa condición como Satanás lo dejó por causa del pecado. Y es necesario, hermano, ¿cómo la purificamos? Por medio, hermano, de negarnos a nosotros mismos y tomando la cruz. Amén. Cada vez que tomamos la cruz, hermanos, esa alma es salva. Mire, el versículo 25 dice, porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Esto habla de esa vida de alma, ¿sí?, que necesita ser eliminada cada día. La vida del alma, esa vida, hermano, pecaminosa que ganó, que nos hizo independientes, hermano, de Dios, y que nos hace tanto daño. Pero un alma cuando está conectada a Dios está vivificada, aleluya, con la vida divina. Entonces, cada vez por eso invocamos porque en ese nombre hay salvación, en ese nombre nuestra alma se conecta, aleluya, a la fuente, a la dirección, a la voluntad, y podemos ser uno con el Señor. Hay un interés de parte del Señor y es ganar nuestra alma. Esta alma que fue la que más sufrió, hermano, por causa del pecado. El Señor nos mostró en Génesis 1, 3:1, ve cómo el hombre cayó. Allí Eva prestó su oído, comenzó a conversar con Satanás y por tanto ella cayó, abrió esa brecha, el enemigo se metió, hermano, y el Señor nos alentaba. No hay que conversar con Satanás. Necesitamos, hermano, quitar toda conversación, hermano, apartarnos de allí, porque Él siempre está susurrando, está hablando, hermano, allí para que nosotros caigamos y no seamos uno con el plan de Dios. Amén. Entonces, vamos a eliminar esas brechas, no vamos a darle conversación a Satanás, no vamos a dialogar, vamos a ser precavidos como el Señor nos mostraba, no hay que conversar. Por eso, si estamos en el Espíritu, las puertas del Hades no prevalecerán. Amén. Mientras estamos en el Espíritu estamos siendo edificados, y mientras estamos siendo edificados no hay nada que pueda, hermano, detenernos con la edificación, no hay nada que pueda estorbarnos para la edificación. Entonces, nuestra necesidad es estar en el Espíritu. Entonces, para ir cerrando, el Señor nos mostraba la manera de cómo nosotros somos vivificados. Amén. La parte interesada que el Señor le urge en este momento, porque necesitamos ser hallados con una condición.
ser edificados. El que es edificado y el Señor lo haya en esa condición, pues reinará con el Señor, amén. Pero mientras estamos en este proceso, gracias al Señor que ya nuestro espíritu fue salvo, estaba amortecido cuando recibimos la vida de Dios, hermanos, recibimos vida en nuestro espíritu y ese espíritu fue vivificado. El cuerpo tiene una esperanza porque cuando el Señor venga, hermanos, recibimos un cuerpo de gloria, aleluya. Sin embargo, esta alma necesita ser ayudada, necesita ser tratada. Fue la que más recibió impacto negativo, pero también tenemos el poder y la vida para que nuestra alma sea restaurada, amén. Entonces el Señor nos mostraba que en el versículo, en el capítulo de Romanos, en Romanos 8:6, dice que la mente puesta en el Espíritu, hermano, es vida y paz. Entonces, si nosotros colocamos nuestra mente en el Espíritu, hermano, recibiremos vida y paz, nuestra voluntad se alinea con el Señor y el Señor, hermano, completa su edificación, porque cuando la complete podemos, hermano, experimentar lo que vieron estos 3 discípulos en el monte, hermano, alto, donde vieron a Jesús transfigurado, con un cuerpo de gloria. Hermano, habla de su venida, habla de lo que el Señor quiere que usted y yo experimentemos. En ese momento fueron 3, pero ahora estamos en una era donde esto es para todos nosotros, aleluya, donde todo aquel que toma este camino de seguir al Señor, negándose a sí mismo y tomando la cruz, mire, hay un resultado, hay un galardón. Usted y yo, hermano, recibiremos, estaremos en gloria con Jesucristo, aleluya. Entonces vale la pena en este momento negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz, morir a nuestra voluntad, alinearnos a la voluntad del Señor, porque hay este galardón. Yo quiero recibir este galardón, quiero ser parte de aquellos que experimentan, hermano, esta gloria de nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Jesucristo es el Señor, amén. Tienen ese galardón, amén. Por eso el Señor nos ha trasladado, hermano, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Hermano, hoy ya pertenecemos a Cristo, ya el Señor nos sacó de esa condición lamentable que estábamos. Hermano, hoy solamente nosotros necesitamos darnos al Señor para que Él siga haciendo la obra en nosotros, hermano, siga edificando la iglesia que Él quiere. Amén. Dice que el Señor Jesús es el Rey del reino de los cielos y vino para implantar su reino aquí en la tierra. Hermano, el Señor hoy está de urgencia. Hermano, por eso el Señor vino. Hermano, como ese hombre, como ese Dios dador de la vida. Hermano, ¿y vino a qué? A dar vida a las personas. Vino a implantar su reino aquí en la tierra. Hermano, hoy nosotros, cuando salimos a las calles, hermano, ¿cómo vemos a las personas? ¿De qué manera usted está saliendo a las calles? Hermano, el Señor quiere que usted y yo, hermano, tengamos compasión de las personas, ¿verdad? Porque hoy el Señor dice que Él mismo vino en su propia persona, ¿verdad? ¿Y vino a qué? A rescatar a las personas que se habían perdido. Jesús es el Señor. Hermano, por eso el Señor abrió este nuevo camino. Este nuevo camino, Señor, el que usted y yo estamos. Hoy necesitamos, ¿qué? Conectar a las personas con el Señor. Hoy el Señor está de urgencia, hermano. Quizá usted no lo está viendo, usted está tranquilo ahí en su casa, acomodado, hermano. Pero hoy el Señor está de urgencia. Hermano, hoy necesitamos despertar. Necesitamos ver que el Señor hoy tiene, hermano. Hoy está sembrando esa semilla al cual germinó usted y en mí. Pero necesita, ¿verdad? Esa semilla necesita hoy dar fruto. Hermano, y los frutos que el Señor está pidiendo. El Señor que el Señor nos está pidiendo esos frutos, hermano. Nosotros debemos salir a las calles. ¿A qué vamos a salir a las calles? A llevarle Cristo a las personas. Hermano, hoy la urgencia es conectar a las personas con el Señor. Amén. Por eso, hermano, no vamos a tener miedo. Vamos a salir a las calles, hermano. El Señor que quiere que usted y yo salgamos a las calles a predicar el Evangelio. Hermano, pero sin temor. Sin el temor a las personas, sino el temor a nuestro Señor. Que el Señor nos ayude, hermano, cada día a seguir en este camino, hermano. ¿Verdad? Dice que cuando salimos a la calle vemos a las personas allí con confusiones. Hermano, hoy vemos que hoy que la persona está confundida, hermano, eso hace parte de la caída del hombre. Hermano, pero Dios, hermano, Dios abrió este vivo camino, ¿verdad? Hoy Jesús vino para salvar a los hombres de esa condición desoladora y sembrar la semilla. Hermano, esa semilla que está siendo sembrada en nosotros, hermano.
esa semilla de vida. Hermano, por eso el Señor nos hablaba en Mateo 13, del 1 al 13, nos hablaba de la parábola, ¿verdad? Es la parábola del sembrador. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se juntó mucha gente y entrando en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábola diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba partes de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Hermano, vemos aquí en este versículo 4, hermano, y decía, y mientras sembraba parte de la semilla cayó en el camino y vinieron las aves y la comieron. Hermano, vemos que el Señor está sembrando esa semilla, ¿verdad? En las personas que necesitan. ¿Cuáles son esas personas? Somos nosotros, hermano. Esa semilla hoy, hermano, debe caer en buena tierra. Pero seguimos leyendo el versículo 5. Versículo 5. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó, ¿verdad? Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Hermano, vemos aquí, ¿verdad? Vemos que el Señor está buscando en nosotros esta oportunidad, hermano, de sembrar la semilla, ¿verdad? Pero nosotros hoy debemos darnos. Dice que Él debe quitar esas piedras, debe quitar esos espinos que hay en nuestro corazón. Hermano, y esos espinos, esas piedras que hay son a veces las dificultades que nosotros tenemos, ¿verdad? Que son las debilidades en que nosotros hay. Hermano, por eso el Señor habla de quitar esas piedras. Pero nos hablaba, hermano, en el 8º versículo, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. Nos vemos aquí, hermano, que esta semilla cayó en buena tierra. Y esa buena tierra es usted y soy yo, hermano. Son todas las personas que reciben al Señor. Amén. Por eso el Señor, hermano, Él quiere, ¿verdad? Él quiere que nosotros quitemos todo concepto de nosotros. Que quitemos toda opinión. Hermano, vamos a tomar el camino de la cruz, que es el que nos lleva, hermano, a servirle al Señor con amor, ¿verdad? Solamente es enfocado, hermano. Dice que es enfocado en predicar el evangelio a las personas. Hermano, usted y yo hoy necesitamos, ¿qué? Predicar el evangelio a las personas. Hermano, dice que si usted está dispuesto a darle el tiempo al Señor, hermano, es una pregunta que el Señor nos hace, hermano, esta mañana, en esta transmisión, hermano. ¿Usted está dispuesto a darle su tiempo al Señor? Hermano, dice que Él salía, ¿verdad? Él salía en las noches, pero dice que Él estaba activo e incansable. Hermano, y Él se levantaba. ¿A qué? A llevarle la palabra a las personas porque lo necesitaban. Hermano, hoy nosotros necesitamos, hermano, también tomar ese ejemplo bien claro que tenemos allí, hermano. ¿Es de qué? De llevarle el evangelio a las personas. Oh, Señor Jesús. Por eso el Señor nos habla, ¿verdad? Nos habla en Mateo 1:35 al 38, hermano. No se lo voy a leer. Dice, porque para esto he venido. Dice, para esto he venido, que nuestro sentir al salir a predicar el evangelio y preguntar, ¿puede orar? También sea, porque para esto he venido. Hermano, hoy, hermano, la necesidad de que el Señor tiene y que nosotros también debemos sentir, hermano, es de ir y predicar el evangelio. Hermano, porque para esto he venido. Oh, Señor Jesús. Hermano, el Señor también nos hablaba, ya para terminar, de que nosotros no podemos quedarnos solamente con oír la parábola, ¿verdad? Sino que debemos escucharla y escuchar claramente lo que el Señor nos quiere hablar, ¿verdad? Hoy no nos podemos quedar, hermano, solamente en que, no, qué bonita parábola, sino que el Señor nos aclare a través de su palabra lo que Él quiere darnos. Jesús es el Señor. Amén. Jesús es el Señor. Gloria al Señor. De verdad que todo esto que han venido compartiendo los siervos,
los hermanos, por este interés que hay en el corazón de Dios, la salvación de todos los hombres. De verdad, hubo un enfoque total en el Señor Jesús cuando Él vino a esta tierra y llevó a cabo el ministerio que el Padre le había encomendado. Por eso hoy hay un resultado, gracias al Señor. Este resultado lo estamos viviendo ahora nosotros, que estamos llamados a sentir lo que el Señor sintió por las personas. El Señor pudo sentir una empatía por las personas. Por eso el Señor nos está hablando de que hoy nosotros también necesitamos estar enfocados. Dice que de igual manera también nosotros necesitamos preocuparnos por las personas y enfocarnos en la predicación del Evangelio, usando cada una de todas estas herramientas que el Señor nos dio. Hay muchas herramientas prácticas. El Señor nos ha hecho todo accesible, algo que hemos venido viendo en gran inmensidad y que está entrando a las personas. Puedo orar por usted. Cuando nosotros le hablamos a la persona, puedo orar por usted, en ese momento se rompen muchas cosas. Se rompe aquella pared, aquella cadena, todo aquello que lo tenía entretenido. Por eso el Señor nos ha dado estas herramientas que son prácticas. Esto es algo que nosotros necesitamos experimentar. Los invito a leer Mateo capítulo 7, versículo 28, 29. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Gracias al Señor, porque hoy como iglesia nosotros también tenemos esa autoridad para llegar y liberar a las personas. Aún aquí, gracias al Señor, tenemos un ejemplo o dos historias, como el caso del leproso. Nosotros hoy estamos viendo tanta luz de parte de Dios, tanta revelación. En aquella época la lepra era algo de una enfermedad física, algo en el cuerpo. Y el Señor hoy nos ha dado tanta luz de saber que hoy la lepra se refleja de otra forma, de otra manera. Entonces en aquella ocasión el Señor encontró a un hombre leproso y él le preguntó al Señor que si él podía limpiarlo. Y al ver el Señor en aquel hombre, aquella abertura, aquella fe, aquel confesar, el Señor lo limpió. En esta historia nosotros hoy necesitamos también estar claros que hay muchas personas esperando por esta sanidad, por esta limpieza, porque el mundo los tiene enredados, atraídos, con ansiedades, embotados, de verdad, perdidos. Pero hoy nosotros necesitamos estar claros con el Señor, de que hoy nosotros también somos esa autoridad que Dios está enviando con su evangelio, con la predicación, para sanar a todas aquellas personas. Y también el caso del paralítico, aún cuando el Señor sanó al leproso, le dijo que no dijera esto a nadie. Pero aquel hombre no guardó. Aquel hombre salió a hablar de que había sido sanado de su condición. Y por esto hubo algún momento que Jesús tuvo que entonces estar oculto por un poco de tiempo y hasta volvió a su casa. Pero algo grande estaba pasando. Era este evangelio llegando a las personas para salvación y vida eterna. Y encontramos esta historia del paralítico. En cuanto había algo en aquellos hombres y sabían que no podían llegar de frente porque era tan grande la multitud, y ellos entraron por el techo y bajaron al paralítico, y el Señor lo pudo sanar aún de esta situación que estaba en él. Por eso hoy, cual sea la situación de las personas, nosotros necesitamos llegar a ella, sea cual sea la necesidad de las personas, ya sean leprosas, paralíticas, endemoniadas, etcétera. Necesitamos orar por ellas. La lepra representa la rebeldía, la rebelión contra Dios. La parálisis indica la inutilidad total para con Dios. Los endemoniados necesitan de liberación. De igual manera, cuando salimos a las calles, surgen diversas situaciones
Y a nosotros nos corresponde actuar según el amor y el poder, aleluya, según el amor y el poder de Dios que hoy hemos recibido. Nosotros necesitamos ir a las personas, a liberarlas, a sacarlas de todo ese estado, de esa condición que hoy el mundo los está destruyendo, los está alejando. ¿Por qué la empatía? Porque el Señor se colocaba en el lugar de las personas. Hoy Dios quiere que yo me coloque en el lugar de las personas y las personas puedan ser ayudadas, puedan encontrar ese camino. Aquí encontramos en este párrafo que el Señor me daba mucha luz. Ni siquiera la llegada de los familiares sacaba a Jesús de su enfoque. Sabemos que la respuesta dada por el Señor Jesús en cuanto a su familia no fue porque no le agradaban sus familiares, sino porque estaba enfocado en cumplir la voluntad del Padre. Cuando servimos al Señor, debemos ser fieles a la incumbencia que recibimos, incluso en desmedro de la familia. Debemos poner al Señor en primer lugar. Nosotros necesitamos colocar al Señor en primer lugar. Nosotros hoy estamos claros en esta visión, que aunque nosotros tenemos nuestros familiares en la parte humana, física, en sangre, pero nosotros necesitamos llevar a cabo la voluntad de Dios. Por eso debemos poner atención en primer lugar. En aquel momento el Señor Jesús estaba predicando y no podía ser interrumpido. Por eso Él aprovechó la oportunidad para aclarar que su hermano, hermana y madre es todo aquel que hace la voluntad de Dios. Que esos ejemplos de empatía, compasión y determinación nos impacten. Por eso el Señor nos ha dado esta comisión a nosotros para preparar todos los materiales que son necesarios para la edificación de la iglesia. Que el Señor nos lleve cada día, hermano. Cada día el Señor nos lleve a sentir esa realidad que hay en su corazón para que se concluya toda esta obra que el Señor hoy está trayendo a su iglesia. Jesús es el Señor. Aleluya, hermanos. Gloria al Señor, siguiendo con el encargo, traer esos materiales para la edificación de la iglesia. El Señor nos decía de que estamos viviendo tiempos difíciles, donde la rutina, amados hermanos, diaria, hermanos, nos absorbe el tiempo, ¿verdad? Nos absorbe el tiempo, decía el Señor allí. Muchas veces asumimos responsabilidades, hermanos, ¿verdad? Que nos mantienen preocupados y todas estas cosas. ¿Y qué sucede, amados hermanos? Que dejamos a la iglesia en un segundo plano, ¿verdad? Solo, hermano, le empleamos el tiempo al Señor es cuando nos sobra el tiempo. Oh Señor Jesús, hermano, y cuando nos sobra la energía. Pero el Señor, hermano, nos hace una advertencia, ¿verdad? Nos hace una advertencia. ¿Cuál es esa advertencia del Señor? Que pongamos la mira, hermano, en las cosas de arriba, ¿verdad? El Señor quiere que pongamos la mira en las cosas de arriba, hermano, a fin de traer la manifestación, hermano, del reino de los cielos aquí a la tierra. Ese es el deseo del corazón de Dios, ¿verdad? El Señor quiere que, hermanos, aprovechemos bien el tiempo, ¿verdad? Porque los días son malos, hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles y no podemos dejar, hermano, de que, hermano, la rutina diaria, hermano, nos absorba el tiempo, hermano, del Señor y dejemos al Señor en un segundo plano. Dejemos a la iglesia en un segundo plano. Por eso el Señor, hermano, hoy quiere caminar con la iglesia. Aleluya, Él quiere caminar con usted y conmigo. Amén, Él fue nuestro modelo, como lo vamos a ver acá en el capítulo, hermano, de Mateo 8:24. Hermano, el Señor vino, hermano, tuvo una entrega total. Dice que no descansaba, hermanos, no escatimaba esfuerzo. Dice que su parte física llegaba al límite, hermano. El Señor, hermano, lo entregó todo, hermano. Fue nuestro modelo, fue nuestro ejemplo aquí en la tierra, hermano. Pero solo, hermano, con un solo objetivo, de establecer su reino aquí en la tierra. Hermano, el Señor vivía para, hermano, el Padre, para que la voluntad del Padre fuera hecha, para que, hermano, ese reino se pudiera establecer en esta tierra. Hermano, el Señor lo entregó todo, se desgastó. Aleluya, hermanos, en la predicación, en amar a las personas, hermano, en llevar vida a las personas. Hermano, hoy, hermano, la pregunta es, hermano, usted y yo, hermano, ¿en qué nos estamos desgastando? Usted y yo, hermano, ¿en qué, hermano, estamos entregándolo todo? ¿Verdad? Usted y yo, hermano, ¿en qué nos estamos, hermano, consumiendo, digámoslo de esta manera? Hermano, oh Señor, eso es para una reflexión.
Hermano, el Señor tenía un enfoque. Hermano, el enfoque de Cristo, hermano, del Hijo de Dios, hermano, era predicar el Evangelio. Hermano, era traer fuego, como vamos a terminar hablando, hermano. Era que esto ardiera, hermano, pero ardiera con el Evangelio, hermano, ganando a las personas. Aleluya, llevando la semilla de vida, como nuestros hermanos compartían, hermano. Dice que el Señor salió a sembrar. Él dice que Él no hacía distingo de raza, de clase, nada de esto. Él iba, hermano, a amar a todas las personas. Esa debe ser su actitud y esa debe ser mi actitud hoy, hermano, en la vida de la iglesia. Oh, Señor Jesús. Vamos, hermano, a Mateo 8:24. Aleluya, por el libro de Mateo 8:24. Y dice: he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Hermano, ahí vemos que el Señor no descansaba. Dice que ni en la casa de él. Hermano, dice que ahí se aglomeraban las personas y el Señor las atendía con ese amor. Hermano, como nuestro hermano Héctor terminaba compartiendo, hermanos, él sanaba, hermanos, él daba amor a las personas. Dice que para él no había descanso, hermanos. Mire que, hermano, en medio de esta tempestad, ¿verdad? Dice que la barca se movía de lado y lado, hermanos, allí por medio de las olas, pero dice que él estaba allí, hermano, descansando. Él allí, hermano, él dormía, hermano, porque, hermano, su parte física, su esfuerzo, el Señor lo daba hasta los límites, hermano. Aleluya, amando a las personas. Hermano, hoy, hermano, nuestra actitud debe ser esa. De pronto usted va a un viaje, va a una conferencia y si usted no lleva, le dan la mejor almohada, si no le dan la mejor sábana, ¿cierto? Si no le dan lo mejor, usted reclama, ¿cierto? Esa es nuestra naturaleza caída. Pero dice que el Señor no exigía nada de esto, hermanos. Dice que él iba ahí, hermano, él donde, hermano, sentía, hermano, de verdad que ya él descansaba. Oh, Señor Jesús, hoy nosotros como hijos de Dios, hermano, tenemos que, hermano, van a venir dificultades, ¿verdad? Van a venir, hermano, pero somos uno con el Señor. Damos gracias y seguimos avanzando y seguimos adelante, hermano, con una satisfacción interior y es, hermano, hacer la voluntad del Señor. Oh, Señor Jesús. El Señor también nos hablaba aquí, hermano, de que Él no tenía privacidad. El Señor no tenía privacidad, ¿verdad? Y esa privacidad para nosotros es sagrada, ¿cierto? Nosotros reclamamos, hermano, esa privacidad. Yo necesito estar solo, ¿verdad? Para nosotros, hermano, esa privacidad tiene mucho valor. Pero dice que la única privacidad que tenía Jesús, hermano, era la privacidad, hermano, cuando Él tenía comunión con el Padre. Cuando Él subía, hermano, a tener esa comunión con el Padre, hermano, dice que allí Él descansaba. Dice que allí, hermano, Él restauraba sus energías, hermanos. Hermanos, el Señor, hermano, esa era la única privacidad que Él tenía, hermano, era esa comunión que tenía con el Padre, donde, hermano, allí descansaba, hermano, y allí Él, hermano, se restauraba, hermano, en su energía. Gloria al Señor, amados hermanos. Y el Señor, hermanos, cada día nos lleve, hermanos, a amarlo, a tener esa comunión con Él. Y nos decía que se van a presentar dificultades, ¿verdad? Se van a presentar dificultades, pero, hermanos, nosotros, hermanos, primero está el avance del Evangelio. Aleluya. Gloria al Señor, hermano, a pesar de las circunstancias, de las, hermanos, cosas adversas que se nos presenten, hermano, el reino tiene que avanzar. Hermano, tenemos que, hermano, esas fuerzas, hermano, cada día dice que tendrá nuevas fuerzas como el águila. Hermano, cada día restaurar esa fuerza nuestra a pesar de cualquier situación, hermano, que se nos presente. Primeramente está el reino del Señor, hermano. Primeramente está, hermano, en unirnos a la voluntad del Señor y allí, hermanos, aleluya, Señor Jesús, hermano, vamos a estar gozosos a pesar, hermano, de cualquier situación. Aleluya, hermano, gloria al Señor. Oh, Señor Jesús, el Señor cada día, hermanos, nos lleve, hermano, a unirnos a Él, hermano, a hacer eso que, hermano, cumplen la voluntad de Dios, predicando el Evangelio, hermanos. Oh, Señor Jesús, hermano, dice aquí, si la situación aprieta, no tenemos problema en sacrificarnos, aleluya. El reino del Señor va adelante. Yo me sacrifico y allí el reino del Señor va a ganar. Aleluya, amados hermanos, yo me sacrifico y allí, hermano, el reino del Señor va a ganar. La predicación del Evangelio debe ser primordial, hermano. La predicación del Evangelio tiene que ser primordial, hermano, en nuestra vida. Realmente tiene que ser, hermano, lo más importante, hermano, para nuestra vida. Aleluya, hermano, así fue el Señor, hermano, Él fue nuestro modelo. Él salió, hermano, a sembrar. Aleluya, Él salió a amar a la persona. Hermano, Él no rechazó a nadie. Pero, hermano, el Señor dice que se sentía solo. Aleluya, para hacer esta tarea.
Entonces vamos al siguiente versículo. Él necesitaba ayuda y es por eso, hermano, que vamos a leer el libro de Mateo, Mateo 9, 37, 38. Aleluya, por el libro de Mateo 9, 37, 38. Oh Señor Jesús. Dice, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Hermano, y esa es la realidad, ¿verdad? Cuando salimos, hermano, a las calles, nos damos cuenta que, hermano, que la mies es mucha y los obreros son pocos, hermano. Cuando salimos, hermano, a ver las necesidades de las personas, cuando salimos a predicar el evangelio, hermano, nos damos cuenta que esa mies es mucha, hermano, pero son pocos los trabajadores, dice, y los obreros son pocos. Hermanos, por eso el Señor hoy, hermano, hace un llamado, hermano, a todos nosotros. Por eso hoy hay un CEAPE, ¿verdad? Donde son perfeccionados, hermanos, jóvenes, adultos, hermano, para la predicación del evangelio. Hermano, porque el Señor quiere, hermano, que ese sentir de urgencia, hermano, el Señor quiere, hermano, que ese desespero, hermano, porque el evangelio se ha predicado, hermano, se enciende en nosotros. Y hay una herramienta que el Señor ha dado a su iglesia, como el CEAPE. Hermano, el Señor nos hace un llamado hoy al CEAPE. El Señor quiere que vayamos al CEAPE, hermano, para que, hermano, ese fuego cada día se pueda encender en nosotros. Para que ese tiempo, hermano, no sea absorbido, hermano, por la rutina diaria, sino que, hermano, el tiempo lo podamos emplear, hermano, como Jesús fue nuestro modelo, hermano. Debe ser nuestro enfoque, hermano, en nuestro vivir. Debe ser lo más importante. Debe ser, hermano, lo primordial en nuestra vida. Oh, Señor Jesús. Entonces, hermano, los obreros son, dice que la mies es mucha y los obreros son pocos, ¿verdad? Y dice el versículo 10, dice 39, dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hermano, rogar al Señor. ¿Y quién, hermano, es ese, hermano? El primero con que tiene que contar el Señor es con usted y conmigo. Aleluya, dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hermano, pero estos obreros, hermano, es usted y soy yo, somos los primeros que tenemos que decirle al Señor, Señor, heme aquí. Aleluya, Señor, heme aquí, envíame a mí. Aleluya, hermano, disponernos, hermano, tener esa acción, esa determinación, hermano, de unirnos a la voluntad del Señor, que es, hermano, predicar el evangelio por todo lugar. Hermano, vamos a Mateo 9, 35. Vamos al versículo 35, ahí mismo en Mateo 9, dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver la multitud tuvo compasión de ella porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo Jesús a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Aleluya, amados hermanos, la mies es mucha y los obreros son pocos. Amados hermanos, aleluya, gloria al Señor. Dice que Él iba por las aldeas, ¿verdad? El Señor iba a pie. No es como ahora. Nosotros ahora, hermano, en la última hora, hermano, los obreros de la última hora estamos, hermano, hoy nosotros cogemos el transporte. Mire, los jóvenes están ahora en La Guajira, hermano, en esa operación misionera. Tenemos la van, ¿cierto? Ya no nos toca ir a San Juan a pie. Dice que el Señor, dice que recorría aldeas, hermanos, ciudades, ¿cierto? Pero Él lo hacía a pie, hermanos. Hoy nosotros, mire, ahorita los jóvenes salen para Urumita, salen, hermanos, para La Paz, salen para estas localidades, pero ellos no lo van a hacer a pie, ¿verdad? Ellos tenemos la van, tenemos los vehículos de la iglesia, hoy tenemos los medios de transporte, hermano, que el Señor nos ha dado en esta era, hermano, para la predicación del evangelio. Hermano, hoy lo tenemos todo, hermano, para salir, hermano, por todo lugar a llevar el evangelio. Hoy, hermanos, vamos para Urumita, hermano, en media hora estamos en Urumita. Amén. Porque el Señor nos ha dado los medios de transporte, hermano, para esto. Hermano, dice que el Señor necesitaba ayuda, ¿verdad? Por eso Él llamó a los 12. Dice que los instruyó y después los llamó apóstoles. Hermano, dice, y luego los envió. Aleluya, los envió ¿a dónde? A la predicación del evangelio. Oh, Señor Jesús. Hermano, y seguimos. Vamos a Lucas 10. Aleluya, por Lucas 10, donde el Señor ya comienza, hermano, a hacer llamados, ¿verdad? Aquí eso lo vemos en Lucas 10, 1, dice, después de esta cosa designó el Señor también a otros 70, mire, llamó 70 más nuevos, 70 nuevos, hermano. ¿Todo para qué? Para la predicación del evangelio. A quienes envió de dos en dos delante de Él a toda ciudad y lugar a donde Él había de ir. Aleluya, y dice,
y les decía, la mies, mira aquí hace nuevamente, hermano, la advertencia, dice, a la verdad la mies es mucha, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, roga al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El 3 dice, y aquí yo os envío como cordero en medio de lobos. Hermanos, aleluya, gloria al Señor. Dice que ahí iban delante del Señor. Dice que el Señor iba atrás, ¿verdad? Y termina diciendo aquí, dice, he aquí yo os envío como cordero en medio de lobos, hermano. En medio de lobos quiere decir, hermano, de que, hermano, estamos viviendo situaciones difíciles. Estamos, hermano, cuando salimos a la calle, hermanos, nos enfrentamos, hermano, a peligro. Hermano, nos enfrentamos a todo tipo de situación. Pero, hermano, no podemos desfallecer, sino en la calle se nos presenta una situación adversa. Hermano, no podemos afligirnos, no podemos desistir. Nosotros dice que somos como ovejas en medio de lobos, ¿verdad? Hermanos, y el Señor nos decía allí también que no nos preocupemos en qué vamos a hablar, ¿verdad? El Señor quiere que abramos nuestra boca y dice que Él hablará por nosotros. Aleluya, porque es solo abrir nuestra boca, hermanos. Es solo depender del Señor. Es solo, hermano, abrir nuestra boca y dice que el Señor hablará por nosotros. El Señor colocará la palabra de vida, hermano, para llegar a las personas. Puedo orar por usted, hermano, tocar, hermano, la necesidad de la persona. La persona pueda sentir, hermano, que es Dios quien le está hablando. Oh, Señor Jesús. Hermano, y cerramos con Lucas 12, 49, 50. Aleluya, por el libro de Lucas 12, 49, 50. Dice, fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado. Y como me angustio hasta que se cumpla. Aleluya. Dice, hasta que se cumpla. Hermano, el Señor vino a echar fuego aquí a la tierra. Hermano, ese fuego, hermano, es el fuego del evangelio. El Señor quería, hermano, que esto ardiera. Pero el Señor sabía, hermano, de que Él estaba limitado. Hermano, en su carne Él estaba limitado. Hermano, en tiempo y espacio. A pesar que Él llamó a los 12, a pesar que Él llamó a los 70, hermano, Él quería dar más. Pero Él sabía, hermano, que Él estaba limitado, hermano, en el tiempo y en el espacio. Dice, fuego vine a echar en la tierra. Y que quiero, si ya se ha encendido, de un bautismo tengo que ser bautizado. Y como me angustio hasta que se cumpla. Había una angustia en el Señor. Hermano, había una angustia en el corazón de Dios. Porque Él quería dar más. Pero Él sabía, hermano, de que Él estaba limitado. Él estaba limitado, hermano. Este bautismo, hermano, habla de la muerte y de la resurrección de Jesús. Hermano, este bautismo aquí, hermano, habla de la muerte y la resurrección de Jesús. Y vemos, hermano, de que el Señor murió. Pero dice que al tercer día resucitó, hermano, y se hizo el Espíritu dador de vida. Hermano, o sea que ya ahí, cuando el Señor se hizo el Espíritu, ya Él no estaba limitado, hermano, por tiempo y espacio. Hermano, Él se volvió accesible, hermano, a nosotros. Hermano, hoy solamente con decir, oh Señor Jesús, oh Señor Jesús, oh Señor Jesús, hermanos. Hermano, ese Cristo que se hizo el Espíritu ya no está limitado, hermano. Ya hoy está en nosotros. Hermano, hoy en nosotros está el Espíritu vivificante. Hoy en nosotros está el Espíritu que da vida, hermanos. Hoy está dentro de nosotros. Aleluya. Hoy nosotros tenemos la incumbencia, hermanos, de traer esos materiales, de salir, hermanos, a las calles, porque Jesús está en nosotros como el Espíritu. Y el Señor hoy cuenta con la iglesia. Él cuenta con usted y conmigo. Él quiere que haya una reacción, hermano, una determinación de parte de nosotros a cumplir, hermano, a obedecer lo que Él hoy nos está instando, lo que Él nos enseñó. Amados hermanos, hoy nosotros, hermano, tenemos que ir a salir a buscar esos materiales, hermano, a las calles, hermano, en obediencia. Aleluya, hermano, de verdad que no podemos perder más el tiempo, hermanos. Hermano, no podemos dejar, hermano, de que, hermano, la rutina diaria, hermano, tome nuestro tiempo, hermano. Hoy el evangelio tiene que ser lo primordial en nuestra vida. Hoy predicar el evangelio tiene que ser lo más importante en nuestra vida, amados hermanos, para traer esos materiales, hermano, para la edificación de la iglesia. Aleluya, hermano, que el Señor nos ayude. Sabemos que estamos en deuda con el Señor, ¿verdad? Pero el Señor nos habla en esta noche, hermano, de que podemos tomar esa determinación. Podemos decir sí, amén, hermanos, y obedecer al Señor, hermano, amando a las personas como Él lo hizo. Él no descansaba, hermanos.
Y dice que él, hermano, entregaba todo, lo entregó todo, hermanos. Dice que ni en su casa descansaba, se aglomeraban personas y él los atendía con amor. Hermano, que el Señor nos lleve a esta realidad, que el Señor nos lleve a esta práctica. Ese es nuestro ruego, ese es nuestro clamor al Señor en esta noche. Aleluya, Él lo puede hacer, hermano. Que nosotros entremos en esta realidad, hermano, en la práctica, en el ejercicio de esto, hermano, para, hermano, traer esos materiales y edificar la iglesia. Jesús, el Señor, nuestro hermano José Vega continúa, hermano, con unos encargos, estemos orando, invocando. Aleluya, Jesús, el Señor. Hermano, estemos allí. Amén. Señor Jesús, aleluya, hermanos. Gracias al Señor por esta reunión ministerial. Ahora entramos a los anuncios, también son muy importantes. Amén. Bueno, estamos muy contentos por la operación misionera en La Guajira. Inició desde el día miércoles. Los hermanos estuvieron en San Juan, Fonseca, Distracción. Y ayer jueves los hermanos estuvieron en Urumita, Las Aguas del Pilar y La Paz. Hermanos, qué bendición. Hermanos, pudieron sembrar más de 60 kits. Hermanos, ha sido una gracia especial que el Señor ha dado a los hermanos. Y necesitamos continuar orando porque los hermanos hoy salieron, hermanos, salieron hoy para Maicao a las 5 de la mañana. Ellos hicieron colportaje allí en el municipio de Maicao. Y luego se trasladaron hasta Riguacha, que ahí van a estar por la mañana en Mayapo y en otros lugares ahí cercanos haciendo colportaje también y disfrutando con la iglesia y con los hermanos. Y el sábado en la tarde van a estar con la iglesia en Riguacha, en la calle Primera, en la avenida principal, haciendo colportaje y teniendo la reunión también con la iglesia. Y muchos nuevos también seguro van a estar en esa reunión. Amén. Entonces necesitamos orar porque también el domingo los hermanos se trasladan hasta Santa Rita. Ahí en Santa Rita van a tener comunión, van a disfrutar y van a tener la reunión también. Y habrá tiempo para colportaje también. Entonces necesitamos estar orando por nuestros hermanos. Oh Señor Jesús. Hermanos, este sábado continúa la reunión de jóvenes. Tenemos el domingo la mesa del Señor, que no venimos con las manos vacías. Traemos nuestros diezmos, nuestros votos, nuestras ofrendas, amén. Señor Jesús, hermanos, el expolibro, mañana sábado desde las 3:30, 4 de la tarde, vamos a estar en el Parque La Nevada, amén. Entonces, Los Cortijos, amén, Los Cortijos, en el Parque Los Cortijos, amén. Entonces, hermanos, vamos a estar ahí con el expolibro, llevando la palabra, amén. Aquí están los kits, ya hay kits, aleluya. Hermanos, ya hay kits para adquirir, hacer colportaje, sea mañana sábado allá en el expolibro y en nuestro diario vivir, amén. Señor Jesús. Y por último, el servicio de aseo, hermano, corresponde al sector B. Entonces, rogamos en el Señor, los hermanos del sector B, podamos estar aquí para cooperar con este servicio, amén. Hermano, que el Señor bendiga a la iglesia y no olvidemos estar orando por los jóvenes y los hermanos que están en la operación misionera en La Guajira. Jesús es el Señor.
nuestro general es Cristo. Seguimos